Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí está hablando el profesor Bonilla, autor del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. En el momento estamos en el audio 32. Cuyo título es Dimensión Espiritual y Ciencia. Han creado una nueva palabra para ver esa relación que se llama metarealismo. Los avances científicos del siglo XX retomaron las antiguas dudas metafísicas y solo consiguieron desplazar las fronteras del misterio. Parece ser que un nuevo acto de fe se hace necesario para el hombre del siglo XXI. Esta problemática rara vez fue tratada en forma tan completa y con tanto rigor como en Gitton y Bogdanov. ¿Y qué es lo que se dicen esos autores? Ellos comienzan refiriéndose a las consecuencias que mal podemos concebir oriundas de uno de los mayores descubrimientos de la física moderna. O sea, que el mundo objetivo, o sea, lo que le llamamos la verdad, parece no existir fuera de la conciencia que determina sus propiedades. Así, el universo que nos rodea se vuelve menos material. Ya no se le puede comparar a una máquina inmensa, y sí a un vasto pensamiento. Gitton y Bogdanov dicen exactamente lo siguiente. Estamos en el comienzo de una revolución de pensamiento, de una ruptura epistemológica no experimentada por la filosofía hace muchos siglos. Parece que a través de la vía conceptual abierta por la teoría cuántica, surge una nueva representación del mundo. Se trata de un nuevo pensamiento capaz de apagar las fronteras entre el espíritu y la materia. Este nuevo enfoque epistemológico es llamado metarealismo y lleva a un nuevo tipo de pensamiento, llamado metalógico, que se desarrolla incluso como contrario al sentido común y sin participación activa de los filósofos. Él emerge a partir del conocimiento de la más avanzada ciencia moderna, que comienza a elaborar una visión diferente del mundo que los sabios espirituales tenían hace milenios. No en vano la UNESCO reclama renovación radical de las universidades, abordando con profundidad las dimensiones éticas y espirituales oriundas del ser humano. Solo así podrán ser llamadas catedrales del saber. A pesar de que un raciocinio muy simple nos demuestra que no puede haber crecimiento infinito en un mundo material finito, lo que más se ve hoy es la teoría del crecimiento por el crecimiento, especialmente en las áreas económicas y administrativas. El pensamiento metalógico ha demostrado que existen límites para el conocimiento científico. Ya en 1900 se conocían algunas barreras físicas como la constante de Planck, que representa la menor cantidad de energía posible de encontrar en nuestro mundo físico. Es increíble que hace 120 años Planck haya calculado esa constante con una presión asombrosa. 0,6. No da para explicarlo. El número que envuelve 34 ceros, 0,06625 Joule, que es una unidad de la física, por segundo. Es una cosa de locos. Es sorprendente esa información. De este modo, superando las distorsiones sufridas por las tradiciones espirituales,
desarrolladas por individuos que solo quieren ganar dinero con este tema y que andan a la caza de incautos, el siglo XXI nos trae la posibilidad inédita de combinar los conocimientos extraordinarios que la ciencia ha desarrollado modernamente con la sabiduría milenaria tan antigua como las escuelas de misterio. Este es el gran desafío y la gran esperanza a ser tangibilizados de modo a poder reconstituir la sociedad humana. Guitton y Bogdanov dicen en la introducción de su libro, ¿qué es la realidad? ¿De dónde viene? ¿Reposa sobre un orden, una inteligencia subyacente? Y agrega, hay una inmensa diferencia entre el concepto antiguo de la materia y el nuevo. Antes de 1900 la idea que se tenía de la materia era simple. Si se quebraba una piedrecilla, se obtenían granos de polvo y en ellos había moléculas formadas de átomos, algo así como bolitas de materia supuestamente indivisibles. En eso todo hay lugar para el espíritu. ¿Dónde se encuentra él? Y ellos responden, en ninguna parte, y continúan. En ese universo mezcla de seguridades y de ideas absolutas, la ciencia solo podía dirigirse a la materia. En su camino, ella conducía mismo a una especie de ateísmo virtual. Así una frontera natural se elevaba entre espíritu y materia, entre Dios y la ciencia, sin que nadie osase o mismo imaginase cuestionarla. Pero en el siglo XX la teoría cuántica nos dice que para comprender lo real, con mayúscula, es necesario renunciar a la noción tradicional de materia. O sea que es algo tangible, concreto, sólido, que el tiempo y el espacio son ilusiones y que una partícula puede ser detectada en dos lugares al mismo tiempo y que la realidad fundamental no es cognoscible. Uno de los asuntos más impresionantes que la ciencia más avanzada aborda y hasta hace poco tiempo atrás estaba reservado al campo de la metafísica es descifrar si el universo se formó al azar o siguiendo un cierto comando. La tendencia general de la ciencia durante mucho tiempo fue ignorar ese problema. Por ejemplo, el premio Nobel de Biología Monod, tan cerca como en 1970, afirmó: finalmente el hombre sabe que está solo en la inmensidad indiferente del universo, del cual surgió al azar. Ya Guitton y Bogdanov afirman que ninguna de las operaciones iniciales relativas a la vida pueden haber ocurrido al azar y fundamentan este punto de vista a través de cálculos estadísticos muy sofisticados relativos a la variedad de isómeros que serían elaborados por azar a partir de una única molécula. La precisión que involucra la existencia del universo, como es, nos deslumbra. En efecto, si solo una de las 14 o 15 grandes constantes universales, como la constante gravitacional, la velocidad de la luz o la constante de Planck, por ejemplo, tuvieran en su origen una pequeñísima alteración, el universo no tendría la menor chance de abrigar seres vivos, por lo menos semejantes a lo que viven en la Tierra, y ni siquiera se sabe si podría haber existido. Esa regulación asombrosa por su perfección no parece tener otra explicación que una causa primera, una inteligencia organizadora que trasciende nuestra realidad tridimensional, o será mismo efecto del azar. Guitton y Bogdanov profundizan en este asunto y agregan nuevas pruebas. Una de ellas relativas a experimentos hechos con computadores súper veloces, programados para producir
números aleatorios al azar. Los cálculos probabilísticos realizados muestran que se debería calcular durante billones de años hasta que pudiese aparecer una combinación de números comparable a aquella que permitió el nacimiento del universo. La ciencia calcula que el universo tiene apenas algunos miles de millones de años. En realidad no precisamos conocer física subatómica ni cálculo de probabilidades para saber intuitivamente que la inteligencia del universo, con sus galaxias, sistemas solares y planetas, funcionando perfectamente equilibrados, no pueden ser obras del azar. Ni siquiera una minúscula hoja de hierba podía hacerlo, porque ella es también un maravilloso mini universo. Al respecto, los autores Gitton y Bogdanov agregan: en el origen de la creación no hay acontecimiento aleatorio, no hay azar, pero sí un orden infinitamente superior a todo aquello que podemos imaginar. Orden supremo que regula las constantes físicas, las condiciones iniciales, el comportamiento de los átomos y la vida de las estrellas. Poderoso, libre, infinitamente existente, misterioso por detrás de los fenómenos, encima del universo, pero presente en cada partícula. Las religiones llaman a ese orden de Dios, los místicos del Ser Supremo y la ciencia de vacío cuántico. Tal vez podamos más adelante reconocerlo como una única palabra, la unidad. En resumen, los avances que la ciencia verdaderamente moderna como la física subatómica, la biología molecular, la neurofisiología y la radioastronomía muestran características de realidad que no eran ni sospechadas poco tiempo atrás. Energías cada vez más sutiles interpenetran el universo todo. Algunas de ellas son inaccesibles a los sofisticados aparatos científicos del siglo XXI. Otras energías, en su nivel más grosero, se nos aparecen como materia física y son fácilmente perceptibles. Hermes Trismegisto, Akenaton, Moisés, Buda, Jesús conocían esas energías hace milenios porque ellos se habían desarrollado a un grado espiritual tan alto que podían sentir aquellas elevadas vibraciones y operar con ellas. Por eso fueron maestros reverenciados. Paralelamente, millares de personas alcanzaron vibraciones intermediarias a lo largo de los siglos. Estas vibraciones intermediarias son captadas por los auténticos científicos como Einstein, entre muchos otros. Así siendo, el concepto antiguo de materia se evapora ante sus ojos. Pero tantos unos como otros, científicos o no, comprenden racional o intuitivamente que teniendo diferentes intensidades vibratorias, esas energías se manifiestan de modos específicos para cada caso. Por lo tanto, cada nivel vibratorio aparece como realidad en su marco referencial específico. Es lo que ocurre con la materia. Ella es real, sí, pero exclusivamente en el plano físico. Ella es energía cristalizada que se manifiesta de las formas más variadas, en la forma de flor, de nube, de montaña, de ser humano. Precisamos trabajar con ella, con la materia, porque el mundo físico es parte de nuestra vida. Despreciarlo como hacen algunos pseudo-espiritualistas sería un acto de insensatez y de absurda estrechez mental. Heisenberg fue el primero a comprender que la complementariedad entre el estado de partícula y el de onda en un fotón, características aparentemente contradictorias, pone fin para siempre al dualismo cartesiano entre materia y espíritu, pues uno y otro son los elementos complementarios de una misma y única realidad, realidad con mayúscula. Palabras verdaderas pero apartadas de nuestra realidad cotidiana, donde las personas son cada vez más excluidas, pasan hambre,
Vuelven enfermedades medievales, etc. Todo lo contrario. Por no querer saber de esos asuntos, continuamos chapoteando en el lodo. Aquellas palabras representan la raíz de la vida humana y del universo todo. ¿Cuándo dejaremos de ser niños, peleándonos por los frutos y olvidando las raíces? Para entrar en ese nuevo enfoque es necesario desarrollar una nueva concepción filosófica, propia del siglo XXI, el llamado metarealismo. Finalmente, Gitton y Bogdanov nos dicen: las repercusiones de la ciencia en el campo filosófico nos dan por primera vez los medios de hacer la síntesis entre el materialismo y el espiritualismo, de conciliar el idealismo, la realidad inmanente que percibimos, que se une al principio trascendente que se supone que le dio origen. No podemos simplemente decir que el espíritu y la materia coexisten. Ellos existen uno a través del otro. O sea, hay una interpenetración de los diferentes niveles vibratorios. Es en este punto que la ciencia avanzada del siglo XXI y la sabiduría mística milenaria se sintonizan y se completan. Sobre este asunto hay una bella historia, bien simple, contada por Melo, titulada Las blancas o las negras. Un pastor apacentaba sus ovejas cuando un extraño se aproximó exclamando: «Usted tiene un bello rebaño de ovejas. ¿Puedo hacerle una pregunta?» «Claro», respondió el pastor. «¿Qué distancia recorren sus ovejas todos los días?», preguntó el extraño. «¿Cuáles? ¿Las blancas o las negras?». «Las blancas», respondió el extraño. «Bien, las blancas recorren cerca de 6 kilómetros por día». «¿Y las negras?». «Las negras también». «¿Y cuánto pasto ellas comen diariamente?». «¿Cuáles? ¿Las blancas o las negras?». «Las blancas». «Bien, las blancas comen cerca de 2 kilos de pasto por día». «¿Y las negras?». «Las negras también». «¿Y cuánta lana diría que produce por año?». «¿Cuáles? ¿Las blancas o las negras?». «Las blancas». «Bien, yo diría que las blancas producen cerca de 3 kilos de lana por año en la época de la esquila». «¿Y las negras?». «Las negras también». El extraño a esta altura estaba intrigado con las respuestas y preguntó al pastor el por qué dividir a las ovejas en blancas y negras a cada respuesta. «Bien», dijo el pastor, «eso es natural. Las blancas son mías». «Ah, sí, ahora entiendo. Pero ¿y las negras?». «Las negras también», respondió el pastor. Melo cierra su historia con una colocación final que resume el estado de la situación. Nos dice: la mente humana hace divisiones tontas en aquello que el amor ve como un todo. Bien, ha sido un poco largo este audio, pero es muy significativo. El próximo audio va a ser el número 33, donde vamos a continuar con esta temática, específicamente bajo el título Dimensión Espiritual y Ciencia, donde se discute que la inteligencia espiritual es la fuente de la creatividad. Entonces, tenemos que valorar muchísimo su vital importancia si queremos tener una sociedad mejor. Bien, y me despido aquí de ustedes. Agradezco mucho su participación. Un gran abrazo para todos.